Nunca olvidaré la primera vez que el olor del dulce de leche me traicionó. Fue un martes sin nombre, en este país que huele a detergente y prisa, y yo estaba sola en la cocina del local que alguna vez soñamos juntos. Las manos me temblaban mientras revolvía la olla de cobre, esa que traje escondida entre la ropa en la valija, como si fuera un secreto o una reliquia. El vapor subía espeso, dulce, casi violento. Y de pronto no estaba más en esa cocina fría de acero inoxidable en un suburbio de Nueva Jersey. Estaba de vuelta en Tucumán, en la casa de paredes blancas y patio de tierra, con él a mi lado, riéndose porque yo siempre dejaba que se quemara un poco el fondo. Así tiene carácter, decía. Y yo le creía. Siempre le creí todo. Pero esa tarde, cuando abrí los ojos, él no estaba. Solo quedaba el olor, y la olla, y mis manos arrugadas que ya no reconozco. Afuera, los autos pasaban veloces, indiferentes. Adentro, el silencio era tan hondo que dolía respirar. Pensé en apagar el fuego. Pensé en tirar todo y cerrar para siempre. Pero entonces vi la receta. Estaba ahí, clavada con un imán en la heladera, su letra desprolija, manchada de harina y tiempo. Alfajores de la abuela Marta, decía arriba. Abajo, con lápiz, él había escrito, para que nunca nos olvidemos de quiénes somos. Y algo adentro mío se quebró. O tal vez, por primera vez en meses, algo se acomodó en su lugar. Llevo 4 años haciendo alfajores en este país. 4 años desde que él se fue, desde que cerré la casa, vendí todo lo que no cabía en 2 valijas, y me vine sola porque quedarme era morirme despacio. La gente acá me conoce como la señora de los alfajores. No saben mi nombre completo. No saben que antes yo era profesora de literatura. No saben que cuando era niña, mi abuela me enseñó a hacer dulce de leche en una cocina sin azulejos, con una cuchara de madera tan vieja que tenía la forma de su mano. No saben que cada alfajor que vendo lleva adentro algo que no tiene precio, una tarde entera de mi vida que ya no volverá. Hay días en que pienso que vine acá a desaparecer. Otros días pienso que vine a buscarme. La verdad es que no sé bien qué estoy haciendo. Solo sé que cuando amaso, cuando corto los discos perfectos, cuando unto el dulce con cuidado como si fuera pintura, él vuelve. No como fantasma. Como respiración. Como si cada alfajor fuera una carta que le escribo en secreto, una forma de decirle, mira, amor, seguí. Seguí sin vos, pero no te olvidé. Nunca te voy a olvidar. A veces me pregunto si eso es valentía o cobardía. Si cocinar para no llorar es vivir, o solo es una manera más elegante de esconderse. Hoy una niña entró al local. Tendría 6, 7 años. Pelo negro, ojos grandes, pollera floreada. Me miró con esa curiosidad pura que tienen los chicos cuando todavía no aprendieron a disimular. Y me preguntó, en inglés perfecto, sin acento, ¿What is an alfajor? No supe qué contestarle. Me quedé muda, con las manos llenas de harina, sintiendo que algo muy hondo se rompía adentro mío. Porque esa nena era latina. Eso lo supe enseguida. Pero ya no hablaba español. Ya no sabía qué era un alfajor. Y me di cuenta, ahí parada frente a ella, que tal vez todo esto, el local, la receta, el dolor que amaso cada mañana, no es solo por él. Tal vez es por ella. Por todos los que vienen después y no deben olvidar de dónde vienen, aunque duela recordar. Me llamo Elena. Elena Paz Herrera. Tengo 53 años y vine de Argentina hace 4 años, aunque a veces siento que han pasado 40. Nací en San Miguel de Tucumán, en una casa que ya no existe, en una calle de adoquines donde todos se conocían por el nombre y por el apodo. Mi abuela Marta tenía una dulcería chiquita en el centro, cerca de la plaza. No era gran cosa, 4 mesas, una vitrina con alfajores, pasteles y empanadas dulces, y un mostrador de madera tan gastado que brillaba como si fuera de oro viejo. Ahí aprendí todo. A amasar. A esperar. A entender que la paciencia es el ingrediente secreto de cualquier dulce que valga la pena. Conocí a Roberto cuando tenía 23. Él era estudiante de ingeniería, yo daba clases de lengua en una escuela secundaria del barrio norte. Nos presentó una amiga en común en una peña, una noche de enero con olor a jazmín y empanadas fritas. Bailamos una samba. Él bailaba mal, pero me hizo reír tanto que no me importó. 3 meses después nos casamos. Y 46 años después, un martes de otoño, me llamaron del hospital para decirme que su corazón se había detenido en medio de una reunión de trabajo, sin aviso,
sin despedida, como si la vida fuera algo que se puede apagar con un clic. No hubo tiempo para nada. Ni para decirle que lo amaba. Ni para pedirle perdón por todas las veces que fui dura. Ni para preguntarle qué iba a hacer yo sin él. Los primeros meses después de su muerte fueron un borrón. No comía. No dormía. La casa se llenó de gente que traía comida y condolencias, pero yo no podía ni mirarlos. Todo me dolía. Hasta respirar me dolía. Mis hijos, que ya son grandes y viven uno en Buenos Aires y otro en Córdoba, me decían que viniera acá, a Estados Unidos, a New Jersey, donde vive mi hermana menor. Mamá, allá vas a estar mejor, vas a empezar de nuevo, me decían. Pero yo no quería empezar de nuevo. Yo quería quedarme en esa casa donde todavía olía a él, donde su ropa seguía colgada en el placard, donde cada rincón me recordaba que alguna vez fui feliz, pero me vine igual. Porque quedarme era ahogarme. Porque los vecinos me miraban con lástima. Porque cada vez que pasaba por la dulcería que habíamos abierto juntos años atrás, una más grande que la de mi abuela, con su nombre pintado en la vidriera, sentía que me faltaba el aire. La vendimos. Rápido, casi regalada. No pude ni entrar a despedirme. Solo agarré la receta de los alfajores, la olla de cobre, y un delantal que todavía tiene una mancha de dulce de leche que nunca se fue. Eso fue todo lo que traje de esa vida. Acá, en este país, nadie me conoce. Nadie sabe quién fui. Soy la señora argentina que hace alfajores en un local chiquito en una calle sin nombre de un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas importantes. Aprendí inglés a los golpes, con vergüenza, tartamudeando cada palabra como si fuera una disculpa. Aprendí a sonreír aunque no tuviera ganas. A decir thank you y have a nice day con una voz que no es mía. A vivir en un departamento que no huele a nada, que no tiene memoria, que es solo un lugar donde duermo y lloro cuando nadie me ve, pero la cocina, esa sí es mía. Cuando prendo el horno, cuando mezclo la harina con la manteca, cuando el olor del dulce de leche empieza a llenar el aire, algo en mí vuelve a ser real. Y por un rato, solo por un rato, no estoy sola. Él está ahí, conmigo, riéndose de mis manos temblorosas, diciéndome que le ponga más canela, que la masa está perfecta, que los alfajores van a quedar como los de la abuela. Y yo le creo. Todavía le creo todo. Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando, y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa. Suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. Porque a veces, la voz no está en las palabras. Está en lo que cocinamos. En lo que guardamos. En lo que nos negamos a olvidar. Los primeros meses acá fueron de un silencio que no sabía que existía. Un silencio de idioma extranjero, de calles anchas sin veredas donde caminar, de supermercados enormes donde no encuentro ni la hierba que me gusta ni el dulce de membrillo que comía de chica. Un silencio de no entender los chistes en la televisión, de sonreír sin saber por qué la gente se ríe, de sentir que soy invisible aunque esté parada en medio de la calle. Acá la gente no se mira a los ojos. Acá todos van apurados a algún lado que parece urgente pero que nunca llega. Y yo, en el medio de todo eso, tratando de recordar cómo se hace para estar viva, mi hermana, Claudia, me ayudó a conseguir el local. Es chiquito, casi un hueco entre una tintorería y una tienda de celulares usados. Tiene una vitrina que da a la calle, una cocina mínima atrás, y un baño tan angosto que tengo que entrar de costado. Pero tiene horno. Y tiene una mesa larga de madera donde puedo amasar. Eso fue suficiente. Le puse Alfajores Marta, por mi abuela. No se me ocurrió otro nombre. O tal vez no quise pensar en otro. El primer día que abrí, no vino nadie. El segundo tampoco. El tercero entró un señor que buscaba cigarrillos y se fue sin comprar nada. Yo me quedaba ahí sentada, mirando la calle, con las manos sobre la mesa, sintiendo que había cometido un error enorme. Que debería haber vendido todo y quedarme en Tucumán, aunque me muriera de tristeza, porque al menos ahí sabía quién era, pero seguí. No porque fuera valiente, sino porque no sabía qué más hacer. Cada mañana me levantaba a las 5, cuando todavía está oscuro y el frío de este país me cala los huesos. Me ponía el delantal, ese que tiene la mancha de dulce de leche, y empezaba a cocinar. Primero el dulce de leche. Siempre el dulce de leche. En esa olla de cobre que pesa tanto que me duelen los brazos al levantarla. La receta es la de mi abuela: leche, azúcar, bicarbonato, paciencia.
Hay que revolver despacio, sin apuro, dejando que se dore de a poco, que se espese con cariño. Roberto siempre decía que el dulce de leche tiene que oler a infancia. Y tenía razón. Cuando el olor empieza a salir de la olla, yo dejo de estar acá. Estoy en la cocina de mi abuela, con 7 años, robándome una cucharada mientras ella me reta entre risas. Estoy en mi casa de Tucumán, con Roberto sentado en la mesa, leyendo el diario y pidiendo que le unte un pedazo de pan. Estoy en todos los lugares donde fui feliz. Y duele. Duele tanto que a veces tengo que parar, apoyarme en la mesada, y respirar hondo para no quebrarme ahí mismo. Después vienen los alfajores. La masa lleva harina, fécula de maíz, manteca, azúcar, yemas, ralladura de limón. Roberto siempre insistía en la ralladura de limón. Decía que era lo que los hacía diferentes, lo que les daba luz. Yo amaso con las manos, aunque acá todo el mundo usa máquinas. Amaso porque necesito sentir la textura, saber cuándo está lista, cuando pide más harina o más manteca. Amaso porque es lo único que todavía sé hacer con las manos. Estiro la masa con el palo de amasar que traje de allá, un palo viejo, de madera oscura, gastado por las manos de 3 generaciones de mujeres, y corto los discos con un cortante redondo que era de mi abuela. Cada disco tiene que ser perfecto. Parejo. Del mismo grosor. Si no, no se cocinan bien. Y si no se cocinan bien, no son alfajores. Son otra cosa. Algo sin alma, los meto al horno. Bajo la temperatura, porque el horno acá calienta distinto. Espero. Ese es el momento más difícil. Porque mientras espero, no tengo nada que hacer con las manos. Y cuando no tengo nada que hacer con las manos, vienen los pensamientos. Vienen las preguntas. ¿Por qué me vine? ¿Por qué dejé todo? ¿Por qué él se fue y yo me quedé? ¿Qué estoy haciendo acá, en este país frío, vendiendo alfajores a gente que ni siquiera sabe qué son? A veces me dan ganas de gritar. Otras veces me dan ganas de tirar todo y volver, aunque ya no haya casa a donde volver. Pero no hago nada de eso. Solo me siento. Espero. Y cuento los minutos hasta que el olor a galleta me avisa que ya están. Cuando salen del horno, los dejo enfriar. Después los uno, de a 2, con dulce de leche tibio. No mucho. Lo justo. Roberto decía que el dulce de leche tenía que asomarse apenas por los bordes, como una promesa. Los paso por coco rallado. Y listo. Ahí están. Mis alfajores. Los alfajores de mi abuela. Los alfajores de mi vida entera. Cada uno es una pequeña arquitectura de memoria. Cada uno lleva adentro algo que no se ve, una tarde de sol en Tucumán, una risa de Roberto, una canción que cantaba mi abuela mientras cocinaba. Cada alfajor era una forma de no olvidar. Eso es lo que son. No dulces. Son cápsulas de tiempo. Son mi forma de decir, yo estuve ahí. Yo viví eso. Y aunque ya no esté ahí, eso sigue existiendo mientras yo lo cocine, los pongo en la vitrina. Uno al lado del otro, envueltos en papel manteca, con una etiqueta que dice, Alfajores Marta, escrita a mano. Y espero. A veces vienen 2 o 3 personas en todo el día. A veces no viene nadie. Los argentinos que viven por la zona se enteraron, de a poco. Vienen, compran media docena, me hablan en español, me preguntan de dónde soy, me cuentan que ellos también extrañan, que también dejaron todo, que también están acá tratando de armar algo con lo poco que trajeron. Y por un rato, mientras hablamos, ya no estoy sola. Por un rato, somos un pedacito de Argentina perdido en medio de este país enorme que no nos conoce, pero después se van. Y vuelvo a estar sola. Con el olor del dulce de leche pegado en la ropa, con las manos cansadas, con el silencio que me rodea como agua fría. A veces pienso que esto no tiene sentido. Que estoy haciendo alfajores para fantasmas. Que estoy cocinando para una vida que ya no existe. Pero después miro la receta. Esa receta clavada en la heladera, con la letra de Roberto, con esa frase que escribió al final, para que nunca nos olvidemos de quiénes somos. Y entiendo. Entiendo que no estoy cocinando para el pasado. Estoy cocinando para no perderme. Para no disolverme en este país que me borra un poco más cada día. Cada alfajor es una forma de decir, yo sigo acá. Yo sigo siendo Elena. Aunque nadie me conozca, aunque nadie me vea, yo sigo siendo yo.
hay días en que el cansancio me pesa tanto que apenas puedo levantarme de la cama. No es un cansancio del cuerpo. Es algo más hondo. Un cansancio del alma, de estar lejos, de hablar un idioma que no es el mío, de sonreír cuando no tengo ganas, de fingir que todo está bien cuando por dentro sigo rota. Mi hermana me dice que debería salir más, que debería hacer amigas, que debería ir a la iglesia o a algún grupo de la comunidad. Pero yo no puedo. No sé cómo explicarle que salir me cansa más que quedarme. Que hablar con gente nueva me agota. Que cada vez que alguien me pregunta, ¿y tu esposo?, tengo que tragarme el nudo en la garganta y decir, con voz tranquila, falleció hace 4 años. Y entonces viene la cara de lástima, las palabras incómodas, el silencio que no saben cómo llenar. Y yo solo quiero desaparecer, prefiero la cocina. Ahí nadie me pregunta nada. Ahí puedo estar sola con mis recuerdos, con mis manos ocupadas, con el olor que me devuelve a mi tierra. A veces, mientras cocino, hablo con él. En voz baja, como si fuera un secreto. Le cuento cómo me fue en el día. Le digo que vendí una docena de alfajores a una señora colombiana que lloró cuando los probó. Le cuento que el horno sigue haciendo ese ruido raro que él hubiera sabido arreglar en 2 minutos. Le pregunto qué haría él en mi lugar. Si estaría orgulloso o decepcionado. Si pensaría que fui cobarde por venirme o valiente por intentar seguir. Él nunca me contesta, claro. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte y la puerta del local cruje, me gusta pensar que es él. Que está ahí, cuidándome desde algún lugar que no entiendo. Una tarde de marzo, cuando ya llevaba casi 1 año acá, entró una mujer mayor. Tendría 70 y pico, pelo blanco, ropa sencilla, bastón de madera. Me miró un rato largo antes de hablar, como si estuviera tratando de recordar algo. Después me dijo, en español con acento italiano, estos alfajores huelen como los que hacía mi madre en Rosario. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo no supe qué decirle. Le ofrecí uno, de regalo. Lo partió al medio con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo probó despacio. Cerró los ojos. Y se largó a llorar ahí mismo, parada en medio de mi local, con el alfajor en la mano y el alma rota a la vista. Yo no sabía qué hacer. Le alcancé una servilleta. Ella me la agradeció entre sollozos y me dijo, perdón. Es que hace 40 años que no como un alfajor así. Hace 40 años que no vuelvo. Y pensé que ya me había olvidado del sabor. Pero no. No me olvidé de nada. Se quedó un rato más conmigo. Me contó de su madre, de Rosario, de la casa que dejó, de los hijos que nunca conocieron Argentina. Y yo la escuché. Porque entendía. Porque yo también estaba aprendiendo que uno nunca se olvida del sabor de la casa. Que uno puede irse al otro lado del mundo, puede cambiar de idioma, de ropa, de nombre, pero el cuerpo recuerda. La lengua recuerda. Y cuando vuelve ese sabor, vuelve todo. Lo bueno y lo doloroso. Después de ese día, empecé a ver los alfajores de otra manera. Ya no eran solo algo que yo hacía para no volverme loca. Eran algo más grande. Eran puentes. Eran llaves que abrían puertas que la gente creía cerradas para siempre. Cada persona que entraba y probaba uno, volvía. No al local. A su infancia. A su país. A alguien que amó y perdió. Y yo, sin querer, me había convertido en una especie de guardiana de esas memorias. Yo, que apenas podía con las mías, pero también había días malos. Días en que todo salía mal. En que el dulce de leche se me cortaba. En que la masa quedaba dura. En que quemaba una bandeja entera porque me distraía llorando. Había días en que miraba la receta y sentía bronca. Bronca con Roberto por haberme dejado. Bronca conmigo por no haber sabido cuidarlo mejor. Bronca con Dios, si es que existe, por llevárselo justo cuando empezábamos a disfrutar de la vida sin tanto apuro, sin tantas cuentas que pagar, sin tantas preocupaciones. Habíamos planeado tantas cosas. Queríamos viajar. Queríamos cerrar la dulcería un mes entero y recorrer el norte, Salta, Jujuy, esos lugares que siempre decíamos, algún día. Y ese algún día nunca llegó. Y ahora yo estaba acá, sola, haciendo alfajores en un país que no era el nuestro, en un local que él nunca vio, viviendo una vida que no elegí pero que era la única que tenía. Una noche, después de cerrar, me quedé sentada en la cocina con un alfajor en la mano. Lo miré un rato largo.
Pensé en tirarlo. Pensé en tirar todo. En volver a Tucumán aunque no tuviera a dónde llegar. Pero entonces me acordé de algo que mi abuela me dijo una vez, cuando yo era chica y me había peleado con una amiga del colegio. Me dijo, Elena, la vida es como hacer dulce de leche. A veces se corta. A veces se quema. Pero siempre, siempre, se puede empezar de nuevo. Solo hay que tener paciencia y no soltar la cuchara. En ese momento no entendí qué quería decir. Pero esa noche, sentada en esa cocina fría de New Jersey, con un alfajor en la mano y el corazón hecho pedazos, lo entendí. No soltar la cuchara. Eso era todo. Seguir revolviendo aunque duela. Seguir amasando aunque no tenga sentido. Seguir cocinando aunque nadie venga. Porque cada alfajor era una forma de no olvidar. Y mientras yo no olvidara, ellos seguían vivos. Mi abuela. Roberto. La casa. Tucumán. Todo seguía existiendo en algún lugar del mundo, aunque ese lugar fuera solo mi memoria y mis manos. Me comí el alfajor. Despacio. Saboreando cada pedazo. El dulce de leche todavía estaba tibio. La galleta se deshacía suave en la boca. El coco le daba ese toque que a Roberto le encantaba. Y por un momento, solo por un momento, no estaba sola. Estábamos todos ahí. Mi abuela, Roberto, yo de chica, yo de ahora. Todos sentados alrededor de esa mesa invisible que es la memoria. Y entendí algo que no sabía que necesitaba entender, que cocinar no era una forma de huir del dolor. Era una forma de sostenerlo. De darle un lugar. De decirle, sí, estás acá. Te veo. Te siento. Pero no me vas a destruir. Porque yo sigo acá, con las manos en la masa, con el olor del dulce de leche, con la receta que me dejaron. Y mientras yo cocine, ellos siguen vivos. Al día siguiente volví a abrir. Volví a prender el horno. Volví a amasar. Y cuando el primer cliente del día entró, un muchacho joven, mexicano, que me pidió media docena para llevarle a su mamá que estaba enferma, le di una de regalo. Le dije, decile a tu mamá que estos alfajores están hechos con mucho cariño. Que se mejore pronto. Él me agradeció en español, con esa calidez que solo los latinos sabemos dar, y se fue. Y yo me quedé ahí, parada detrás del mostrador, sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo. No era felicidad. Todavía no. Pero era algo parecido a la esperanza. Algo pequeño, frágil, como una llama que empieza a prender en medio de la oscuridad. Fue en el segundo año cuando todo empezó a cambiar. No de golpe. No como en las películas. Fue despacio, como cuando el sol sale detrás de las montañas y uno no se da cuenta hasta que de repente todo está iluminado. Empezaron a venir más personas. No solo argentinos. Venían uruguayos, chilenos, peruanos, venezolanos. Venían con sus propias historias, sus propias heridas, sus propios silencios. Y todos, de alguna manera, encontraban algo en mis alfajores. No sé bien qué era. Tal vez el sabor de la infancia. Tal vez la certeza de que alguien, en algún lugar de este país enorme y apurado, todavía cocinaba con las manos, con paciencia, con memoria. Un día vino una chica venezolana. Se llamaba Mariana. Tendría 30 años, flaca, ojeras hondas, ropa gastada. Entró tímida, como disculpándose por existir. Me preguntó cuánto costaba un alfajor. Le dije el precio. Ella sacó unas monedas del bolsillo, contó, y me dijo, solo me alcanza para uno. Le di 2. Me miró sorprendida. No, señora, yo solo puedo pagar uno. Yo le sonreí. El segundo es regalo. Para que no comas sola. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me agradeció 5 veces antes de irse. Y yo me quedé ahí, pensando en todas las veces que alguien me había dado algo cuando yo no tenía nada. En todas las veces que un gesto pequeño me salvó de caer. Mariana volvió a la semana siguiente. Y a la otra. Y a la otra. Siempre compraba uno, y yo siempre le regalaba otro. Hasta que un día me dijo, señora Elena, ¿usted necesita ayuda acá? Yo puedo venir por las tardes. No le pido mucho. Solo lo suficiente para el alquiler de la pieza. La miré un rato largo. Pensé en decirle que no,
que yo sola podía, que no tenía plata para pagarle. Pero había algo en sus ojos. Algo que reconocí. El miedo de no tener a dónde ir. El miedo de estar completamente sola en un país que no te conoce. Entonces le dije, está bien. Vení mañana a las 2. Y así empezó todo. Mariana resultó ser más rápida y ordenada que yo. Aprendió la receta en una semana. En 2 semanas ya estaba haciendo el dulce de leche sola. Le enseñé como me enseñó mi abuela, con paciencia, sin apuro, dejando que las manos aprendan antes que la cabeza. Al principio no hablábamos mucho. Ella trabajaba en silencio, concentrada, como si tuviera miedo de hacer algo mal. Pero de a poco empezó a soltarse. Me contó que había dejado Venezuela hacía 2 años. Que tenía una hija de 8 años que se había quedado con la abuela en Caracas. Que estaba juntando plata para traerla, pero que cada mes se le complicaba más. Que extrañaba tanto que a veces se despertaba llorando en medio de la noche. Y yo la escuchaba. Porque sabía lo que era extrañar hasta que duela el cuerpo. Sabía lo que era vivir con un pedazo del alma en otro continente. Una tarde, mientras amasábamos juntas, me preguntó, ¿y usted, señora Elena? ¿Usted por qué se vino? Me quedé callada un rato. No sabía si contarle. Pero había algo en el ritmo de nuestras manos trabajando en la misma masa que hacía fácil hablar. Entonces le conté. Le conté de Roberto. De cómo murió. De cómo me vine porque quedarme era morirme. De cómo a veces, cuando cocino, siento que él está acá, que me mira, que me dice que siga. Mariana no dijo nada. Solo puso su mano sobre la mía, un segundo, y siguió amasando. Y ese gesto, tan chiquito, tan simple, me rompió de una manera que no esperaba. Porque hacía tanto tiempo que nadie me tocaba así. Con ternura. Sin lástima. Como si mi dolor fuera algo respetable, no algo que había que arreglar. Después de eso, el local cambió. Ya no era solo mi refugio. Era un lugar compartido. Mariana trajo color. Trajo risa. Trajo canciones venezolanas que yo no conocía pero que me gustaba escuchar mientras trabajábamos. Y de a poco, sin darme cuenta, empecé a sentir algo que no sentía hacía años, que no estaba completamente sola. Que había alguien más que entendía. Que la vida podía ser dura y dolorosa, pero que también podía tener estos ratos de compañía silenciosa, de manos trabajando juntas, de dulce de leche que huele a hogar aunque el hogar esté a miles de kilómetros. Fue Mariana quien me convenció de empezar a dar clases. Señora Elena, me dijo un día, acá hay un montón de gente como nosotras. Gente que extraña. Que no sabe cocinar lo que comía de chica. Que quiere aprender. ¿Por qué no les enseña? Yo me reí. ¿Quién va a querer aprender de mí? Pero ella insistió. Y un sábado por la tarde organizamos la primera clase. Pusimos un cartel en la vidriera, taller de alfajores. 20 pesos. Cupos limitados. Pensé que no iba a venir nadie. Vinieron 7 personas. 3 argentinas, 2 chilenas, una paraguaya, una colombiana. Todas mujeres. Todas entre los 40 y los 60. Todas con la misma mirada, la de quien dejó algo atrás y está tratando de encontrarlo. Les enseñé como me enseñaron a mí. Con calma. Sin apuro. Explicando cada paso, pero sobre todo dejando que las manos sintieran. Porque cocinar no es solo seguir una receta. Es entender el punto de la masa. Es saber cuando el dulce de leche está listo sin tener que mirarlo. Es confiar en el olor, en el tacto, en esa sabiduría que se lleva en el cuerpo y que no se aprende en los libros. Y mientras les enseñaba, algo en mí se acomodaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo recibiendo de Roberto, de mi abuela, del pasado. Estaba dando. Estaba pasando algo adelante. Y eso, de alguna manera extraña, me hacía sentir útil. Me hacía sentir que todo lo que viví, todo lo que perdí, tenía algún sentido si podía convertirse en algo que otra persona necesitara. Al final de la clase, una de las mujeres, una señora argentina de Mendoza que se llamaba Graciela, se me acercó. Me abrazó fuerte, sin decir nada. Después me susurró al oído, gracias. Hacía años que no me sentía en casa. Y yo tampoco supe qué decirle. Solo la abracé de vuelta.
y entendí algo que no sabía que necesitaba entender, que mi casa ya no era un lugar. Era esto. Era el olor del dulce de leche. Era el sonido de las manos amasando. Era la risa de Mariana mientras cantaba. Era el silencio cómodo de estar con gente que entiende lo que es extrañar. Mi casa era esto, la memoria hecha comida, la comida hecha lazo, el lazo hecho comunidad. Las clases se volvieron algo regular. Cada 2 semanas. A veces venían las mismas personas. A veces venían nuevas. Pero siempre había algo en común, todas estábamos lejos de algo. Y todas estábamos buscando una forma de volver, aunque fuera por un rato, aunque fuera solo con las manos en la masa y el olor del horno encendido. Yo dejé de preguntarme si tenía sentido lo que hacía. Porque lo veía en sus caras. En la forma en que cerraban los ojos cuando probaban el primer alfajor que hacían solas. En la forma en que se llevaban la receta anotada en un papel, como si fuera un tesoro. En la forma en que volvían, una y otra vez, no solo por los alfajores, sino por esto, por sentir que no estaban solas. Que había un lugar, aunque fuera chiquito, aunque fuera en un suburbio de New Jersey que no aparece en ningún mapa, donde podían ser quienes realmente eran. Donde podían hablar en español sin vergüenza. Donde podían llorar, reír, recordar, sin tener que explicarle nada a nadie, y yo, que había venido acá a desaparecer, empecé a aparecer de nuevo. No como la Elena que fui antes de que Roberto muriera. Esa Elena ya no existe. Pero como otra Elena. Una que carga con el dolor pero que también carga con algo más, con la certeza de que cada alfajor que hago, cada clase que doy, cada abrazo que recibo, es una forma de decirle a la vida, sigo acá. Me dolés. Me pesas. Pero sigo acá. Y mientras pueda cocinar, mientras tenga harina y dulce de leche y esta receta que me dejaron, voy a seguir siendo quien soy. Voy a seguir recordando. Voy a seguir honrando todo lo que perdí, haciendo que siga vivo en cada alfajor que salga de este horno. Pasaron los meses. El invierno se volvió primavera, y la primavera se volvió verano. Y con el tiempo, el local dejó de ser solo un negocio. Se volvió un refugio. Un lugar donde la gente venía no solo a comprar alfajores, sino a quedarse un rato. A tomar un mate que yo empecé a ofrecer en una mesita que puse cerca de la ventana. A hablar en español sin apuro. A sentirse, aunque fuera por media hora, en casa. Mariana trajo a su hija. Logró juntar la plata después de 1 año y medio de trabajo. El día que llegó Sofía del aeropuerto, Mariana entró al local llorando, con la nena de la mano. Señora Elena, mire. Ella es mi hija. Mi Sophie. La nena me miraba con esos ojos enormes, asustados, todavía confundida por el viaje, por el país nuevo, por todo. Yo le ofrecí un alfajor. Ella lo agarró tímida, lo probó, y por primera vez en toda la tarde, sonrió. Y Mariana se largó a llorar otra vez, pero esta vez de felicidad. Gracias, señora. Gracias por todo. Si no hubiera sido por usted, yo no sé si hubiera aguantado, pero yo sabía la verdad. No fue solo yo. Fue esto. Este lugar. Esta cocina. Estos alfajores que llevan dentro algo más grande que azúcar y harina. Llevan historias. Llevan abrazos que no se pudieron dar. Llevan despedidas que nunca se dijeron. Llevan toda la ternura que uno no sabe dónde poner cuando está lejos de todo lo que ama. Y eso es lo que la gente viene a buscar acá. No dulce de leche. Viene a buscar consuelo. Viene a buscar memoria. Viene a buscar la certeza de que aunque todo cambie, aunque uno esté a miles de kilómetros, hay cosas que no se pierden. Que el sabor de la infancia sigue ahí. Que la voz de la abuela sigue ahí. Que todo lo que amamos, de alguna forma, sigue vivo. Una tarde, mientras Mariana y yo preparábamos una nueva tanda, le pregunté, ¿vos crees que Roberto estaría orgulloso? Ella me miró seria. Señora Elena, ¿usted está loca? ¿Cómo no va a estar orgulloso? Mire todo lo que hizo. Mire cuánta gente viene acá. Mire cuántas personas están mejor porque usted no se dio por vencida. Yo me quedé callada. Porque nunca lo había pensado así. Siempre sentí que estaba sobreviviendo. Que estaba amasando para no morirme de tristeza. Pero Mariana tenía razón. Algo había pasado sin que yo me diera cuenta. Algo se había construido. Y tal vez, solo tal vez,
eso era suficiente. Fue entonces cuando volví a verla. La nena del principio. La que me preguntó, en inglés perfecto, qué era un alfajor. Entró con su mamá, una mujer joven, pelo largo, cara cansada. La nena me reconoció enseguida. Mami, es la señora de los cookies raros. La mamá se disculpó en inglés, avergonzada. Pero yo le dije, en español, no se preocupe. No son cookies. Son alfajores. ¿Usted es latina? La mujer me miró sorprendida. Sí. Soy de México. Pero, ya casi no hablamos español en casa. Mi esposo es de acá y no sé, se nos fue perdiendo. Le vi la tristeza en los ojos. Esa tristeza de saber que algo se está yendo y no poder pararlo. Le ofrecí un alfajor a la nena. Este es un regalo. Pero no es un cookie. Es un alfajor. Y viene de muy lejos. De Argentina. De la cocina de mi abuela. Y ahora es tuyo. La nena lo probó con cuidado. Cerró los ojos. Y cuando los abrió, dijo algo que me rompió el corazón y me lo arregló al mismo tiempo: sabe a la casa de mi abuela en Oaxaca. La mamá se quedó muda. Yo también. Porque esa nena, que ya no hablaba español, que ya estaba creciendo en otro idioma, en otra cultura, todavía tenía la memoria en la lengua. Todavía recordaba. Y eso era todo. La mamá de la nena se quedó un rato más. Me contó que se llamaba Lucía, que hacía 12 años que vivía acá, que se había casado con un estadounidense bueno, pero que poco a poco el español se había ido apagando en su casa. Al principio yo insistía, me dijo. Pero era tan cansador. Hablar en español, que me contestaran en inglés. Corregirlas todo el tiempo. Y después de un tiempo, dejé de pelear. Y ahora mi hija ya casi no entiende cuando hablo con mi mamá por teléfono. Y me da vergüenza. Me da vergüenza que esté perdiendo algo que era mío, que era de mi familia, que era de generaciones. Le serví un mate. Ella lo agarró con las 2 manos, como si fuera algo sagrado. Hace años que no tomo mate, me dijo. Se le quebraba la voz. Y yo entendí. Entendí que no estaba llorando por el mate. Estaba llorando por todo lo que el mate representaba. Por las tardes en la casa de su abuela. Por las charlas con amigas que ya no veía. Por esa parte de ella que se había ido quedando callada, escondida, hasta casi desaparecer. Le propuse algo. Tráela los sábados. A las clases. Que aprenda a hacer alfajores. No importa si no habla bien español. Las manos van a recordar por ella. Lucía me miró con los ojos brillosos. ¿En serio? ¿Puedo traerla? Claro que sí. Y vos también vení. Las 2. Porque esto no es solo cocina. Es memoria. Y la memoria no se pierde. Solo se duerme. Y hay que despertarla antes de que sea muy tarde. El sábado siguiente vinieron. La nena se llamaba Camila. Tenía 7 años. Era tímida, callada, pero curiosa. Le puse un delantal chiquito que Mariana había cosido de una tela con flores. Le enseñé a amasar. Al principio tenía miedo de ensuciarse las manos. Pero de a poco se fue soltando. Y cuando metió las manos en la masa, cuando sintió la textura suave, cuando empezó a amasar siguiendo el ritmo que yo le marcaba, algo pasó. Dejó de hablar en inglés. Empezó a preguntarme cosas en español. Palabras sueltas. Mal pronunciadas. Pero en español. Su mamá se tapó la boca con la mano. Estaba llorando. Y yo también, porque lo que estaba pasando ahí no era solo una clase de cocina. Era un puente. Un puente entre lo que Camila era acá y lo que su mamá, su abuela, sus bisabuelas habían sido. Era una forma de decirle, vos también sos esto. No solo lo que te dice este país que tenés que ser. Vos también sos el olor del maíz, el sabor del dulce de leche, el ritmo de las manos que amasan sin apuro. Vos también venís de algún lado. Y ese lugar importa. Y merece que lo recuerdes. Al final de la clase, Camila tenía su primer alfajor hecho por ella. Lo envolvió con cuidado en papel manteca, como yo le enseñé. Es para mi abuela, dijo. Voy a mandárselo a México. Su mamá la abrazó fuerte. Y yo me quedé ahí,
parada detrás de la mesada, con las manos llenas de harina, sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo. Algo parecido a la paz. Algo parecido a entender, por fin, para qué había servido todo. El dolor. La pérdida. El exilio. La soledad. Todo había servido para esto. Para que una nena de 7 años pudiera hacer un alfajor para su abuela. Para que una mamá pudiera llorar de felicidad porque su hija todavía podía hablar español. Para que la memoria siguiera viva. Esa noche, cuando cerré el local, saqué la receta de la heladera. La miré un rato largo. La letra de Roberto. La frase que escribió al final, para que nunca nos olvidemos de quiénes somos. Y por primera vez en 4 años, sentí que lo había logrado. No me había olvidado. No había dejado que el silencio me borrara. Había seguido cocinando. Había seguido amasando. Y en cada alfajor, en cada clase, en cada abrazo, Roberto seguía acá. Mi abuela seguía acá. Tucumán seguía acá. Todo seguía vivo. Porque la memoria no vive en los lugares. Vive en lo que hacemos. En lo que cocinamos. En lo que pasamos adelante. Y mientras yo siga acá, con las manos en la masa, con el olor del dulce de leche llenando este local chiquito en medio de la nada, ellos van a seguir vivos. Todos. Para siempre. Hoy es domingo. Cerré el local temprano. Hace sol, algo raro para esta época del año acá. Me senté en la mesita de la ventana, esa donde la gente toma mate, y me quedé mirando la calle. Pasan autos. Pasa gente apurada. Nadie me mira. Y está bien. Porque yo ya no necesito que me miren para saber que existo. Existo en cada alfajor que sale de este horno. Existo en cada receta que comparto. Existo en las manos de Mariana, que ahora cocina casi mejor que yo. Existo en los ojos de Camila cuando descubrió que sus manos también saben hacer memoria. Existo en cada persona que entra acá buscando un pedazo de casa y se va con algo más grande, la certeza de que no está sola. De que hay otros como ella. De que el exilio duele, pero no tiene por qué destruirnos. A veces todavía lloro. A veces todavía extraño tanto que me cuesta respirar. A veces me despierto en medio de la noche y busco a Roberto del otro lado de la cama, y el vacío me parte al medio otra vez. Pero aprendí algo en estos años, que el dolor y la vida no son opuestos. Que se pueden llevar juntos. Que uno puede estar rota y seguir de pie. Que uno puede extrañar y, al mismo tiempo, construir algo nuevo. Que la tristeza no es el final de la historia. Es solo una parte. Una parte pesada, dolorosa, pero no la única. Porque también está esto, el olor del dulce de leche que me devuelve a mi abuela. La risa de Mariana cuando canta mientras amasa. La carita de Camila cuando probó su primer alfajor hecho por ella. Los abrazos de las mujeres en las clases, que me aprietan fuerte como si yo fuera algo valioso, algo que merece ser cuidado. Y tal vez lo soy. Tal vez todos lo somos. Tal vez eso es lo que vine a aprender acá, tan lejos de todo, que uno vale no por lo que tiene, ni por lo que logra, sino por lo que da. Por lo que comparte. Por lo que pasa adelante antes de irse. Roberto, si me estás escuchando desde donde sea que estés, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que lo logré. Que no me olvidé de quiénes somos. Que seguí haciendo alfajores como nos enseñó tu mamá, como me enseñó mi abuela, como algún día le voy a enseñar a Camila para que ella se lo enseñe a sus hijos. Que cada alfajor sigue llevando tu nombre adentro, tu risa, tu manía de ponerle ralladura de limón a todo. Que aunque ya no estés, aunque me duela todos los días que no estés, vos seguís acá. En la receta. En el olor. En mis manos que ya no tiemblan tanto. En este local chiquito que se llenó de vida cuando yo solo vine acá a esconderme. Quiero que sepas que te extraño. Que siempre te voy a extrañar. Pero que ya no tengo miedo. Porque entendí algo que vos siempre supiste y que yo tardé años en aprender, que amar no termina cuando alguien se va. Que amar es esto. Seguir cocinando. Seguir amasando. Seguir pasando adelante todo lo que nos dieron. Cada alfajor es una forma de no olvidar. Y mientras yo cocine, vos vas a seguir vivo. Te lo prometo. Si estás escuchando esta historia desde algún lugar del mundo, desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde sea que estés, quiero pedirte algo.
Comenta abajo qué te hizo sentir. Cuéntame desde qué país y ciudad me escuchas. Y si vos también dejaste algo atrás, si vos también estás lejos de casa, si vos también extrañas tanto que a veces no sabes cómo seguir, quiero que sepas esto, no estás solo. Hay millones como nosotros. Millones que dejaron todo. Que empezaron de cero. Que lloran en secreto pero siguen levantándose cada día. Y eso es lo más valiente que existe. Seguir. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque nadie lo vea. Seguir cocinando. Seguir amasando. Seguir haciendo que la memoria no se pierda. Comparte este video si te tocó el corazón. Para que más gente sepa que no está sola. Para que más gente encuentre su forma de volver a casa, aunque sea por un rato, aunque sea solo con las manos en la masa y el olor del dulce de leche llenando la cocina. Porque al final, eso es todo lo que tenemos. Eso es todo lo que somos. Memoria hecha comida. Amor hecho alfajor. Vida hecha de pedacitos de todo lo que perdimos y seguimos honrando cada día.